Mi hermana me prohibió ir a su boda, pero me pidió que la pagara. Pensó que yo me quedaría callada. Terminé arruinando el día más importante de su vida frente a todos. Mi hermana me llamó una tarde cualquiera, con esa voz suya que siempre suena a orden disfrazada de petición. Pensé que quería compartir algo emocionante sobre la boda, tal vez mostrarme el vestido, pedirme consejo o incluso invitarme a ser parte de algo especial. Pero no. Lo que salió de su boca me dejó helada: no quiero que vengas a mi boda. Por un momento creí que estaba bromeando. Me reí, incrédula, esperando que soltara la típica carcajada cruel con la que suele rematar sus comentarios sarcásticos. Pero no lo hizo. Su tono era seco, firme, casi mecánico. Y cuando le pregunté por qué, me miró con esos ojos llenos de superioridad y me dijo que yo arruinaba las cosas, que la gente siempre me miraba demasiado, que le robaba protagonismo. Según ella, yo atraía miradas equivocadas, y no pensaba dejar que nada opacara su día perfecto. Sentí un nudo en la garganta, esa mezcla de rabia y tristeza que te deja sin aire. Intenté defenderme, le dije que yo nunca había buscado llamar la atención, que si la gente me miraba no era culpa mía. Pero ella no quiso escuchar. Me llamó una vergüenza para la familia. Dijo que siempre había sido un estorbo dramático y que no soportaría verme sentada en su ceremonia, recordándole a todos que compartíamos la misma sangre. Quise creer que mis padres me defenderían, que se pondrían de mi lado y le dirían que estaba exagerando. Pero cuando los enfrenté, me dieron la espalda sin pestañear. Mi madre me dijo que entendía a mi hermana, que lo mejor era no crear tensiones en un día tan importante. Mi padre, con ese tono autoritario que me helaba desde niña, me pidió que fuera madura y aceptara la decisión por el bien de todos. Era como si de pronto me hubieran borrado de la foto familiar. Ya no era hija, ni hermana, ni nada. Solo un estorbo al que convenía esconder. Pero lo peor aún no había llegado. Porque cuando pensé que había tocado fondo, mi hermana me lanzó la daga final: quería que yo pagara parte de su boda. Sí, me prohibía asistir, me llamaba una vergüenza, y aún así pretendía que yo pusiera dinero. Y lo dijo con la cara más dura del mundo, como si fuera lo más lógico. Al fin y al cabo, eres la hermana con estabilidad, la que gana más dinero. Es tu obligación apoyar a la familia. Obligación. Esa palabra me retumbó como un eco venenoso. ¿Desde cuándo mi existencia había sido reducida a eso? Una billetera con piernas, un cajero automático al que se le puede escupir odio y aún así exigirle que funcione. Sentí que me temblaban las manos. Miré a mi hermana y a mis padres y me di cuenta de algo brutal: para ellos, yo nunca había sido parte real de nada. Siempre estuve ahí para cargar, pagar, sostener, pero nunca para disfrutar, nunca para recibir reconocimiento. Y ahora quedaba clarísimo. Quise decirles que no, que jamás pondría un centavo en algo que me excluía de esa manera. Pero mis padres se adelantaron con su chantaje emocional de siempre: la familia debe estar unida, el matrimonio de tu hermana es un momento importante, si la quieres, la vas a ayudar. Era tan absurdo que casi me reí. ¿Unida? ¿Unida para qué, si ellos mismos acababan de arrancarme de la foto? Salí de esa conversación con el estómago revuelto, con la cabeza ardiendo de pensamientos que se enredaban como serpientes. Me repetía una y otra vez: ¿cómo pueden ser tan crueles? ¿Cómo pueden pedirme algo así sin siquiera pestañear? Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, escuchando las palabras de mi hermana retumbar como golpes: vergüenza, estorbo, obligación. 3 cadenas que siempre habían estado ahí, apretándome el cuello sin que yo me diera cuenta. Y lo peor era que ella lo decía con placer, con la seguridad de quien sabe que tiene a los padres de su lado. Pensé en negarme rotundamente, cortar el contacto y dejar que se ahogaran en su propio veneno. Pero había algo dentro de mí, un fuego que nunca antes había sentido con tanta intensidad. No quería simplemente apartarme. No quería huir ni resignarme. No después de tantos años de soportar desprecios, burlas, comparaciones injustas. Esta vez iba a resistir. Lo que mi hermana no sabía era que, al pedirme dinero, me estaba entregando la llave para entrar en su día perfecto. Me estaba dando acceso directo a lo que más valoraba, y yo no pensaba desperdiciar esa oportunidad. Respiré hondo, limpié las lágrimas de mis mejillas y me prometí algo que me devolvió la calma: si quieren que pague, lo haré. Pero el precio lo pondré yo. Ese pensamiento me atravesó como un relámpago. Por primera vez en años, me sentí fuerte. No iba a mendigar su amor ni su respeto. Iba a convertirme en la pesadilla que jamás imaginaron. Y así, entre la rabia y la determinación, me dormí con una certeza: ese matrimonio no se celebraría como ellos soñaban. Los días siguientes fueron un infierno de cortesías falsas y sonrisas envenenadas.
Cada llamada, cada visita, tenía esa sonrisa mecánica de quienes se entrenan para parecer normales ante el resto del mundo, mientras por dentro se pudren. Mi hermana no perdió tiempo, comenzó a enviarme listas, presupuestos y mensajes meticulosos donde, con una frialdad que todavía me duele al recordar, detallaba exactamente cuánto quería que aportara. Me pidió el buffet más caro, la música en vivo, el alquiler del salón, porque eso era lo que merecía su boda. Me llamaba responsable, como si eso fuese una obligación de la que no pudiera escapar. Al principio intenté razonar. Le escribí pidiendo una explicación humana, algo que no fuera esa aura de entera confianza en su derecho a pisarme. Me respondió con emojis, frases cortas, y ese clásico, si la familia lo necesita, lo hace. No apareció ninguna disculpa, ningún atisbo de remordimiento, solo números, fechas y la sensación de que yo era un cajón al que abrir cuando convenía. Lo que me hizo encenderme de verdad no fue la petición del dinero, sino el rumor que llegó por vías ajenas. Una prima lejana, alguien que siempre me quiso en silencio, me envió un mensaje temblando: no lo creerás, pero tu ex está invitado. Y no solo eso, le reservaron asiento en la mesa principal. Sentí que la sangre se me congeló. ¿Él? ¿El que me dejó destrozada con 1000 excusas pueriles? ¿Invitado a la boda de la hermana que ahora me expulsaba? Era demasiado. Pero aún peor fue descubrir que su invitación no fue tardía, había sido confirmada antes de que yo supiera nada. Antes de que yo supiera que mi hermana tenía ese derecho de excluirme. No me conformé con el rumor. Soy de las que buscan pruebas, los chismes solo me inflaman más. Empecé a husmear con discreción. Fingí aceptar llamadas de planificación, me ofrecí a revisar contratos, detalles del menú, y con cada reunión me infiltré más en su mundo de brillo falso. Fue fácil, al fin y al cabo, me necesitaban para pagar. Ellos abrieron la puerta y yo entré como quien no quiere la cosa, con la máscara de hermana, comprensiva y colaboradora. Solo que por dentro iba recogiendo pistas como si fueran piezas de un arma. Una noche, revisando archivos que me dieron para controlar el presupuesto, di con una carpeta de fotos etiquetada con fechas. Allí estaban, imágenes de mi hermana riendo con alguien que conocía demasiado bien. No eran fotos casuales de familia, eran fotos tomadas en bares, en estacionamientos, en una cafetería que yo frecuentaba con mi ex. Y lo peor, las fechas. Fechas que coincidían con semanas antes de que él me dejara. Un golpe directo en medio del pecho. El tiempo, esa cosa que juró curarme, me devolvía una mentira distinta. Ellos ya tenían algo mientras yo intentaba recomponer los pedazos de lo que fue. Respiré hondo y lloré, claro que lloré. Pero no hubo llanto de víctima que me durara mucho. Lo siguiente fue rabia pura, una rabia que se clavó como cuchillo y me obligó a actuar en lugar de derrumbarme. Le envié mensajes a mi ex con calma mortal, sin acusaciones, solo preguntas aparentemente inocentes. ¿Cuándo fuiste a tal café? ¿Recuerdas ese día en que? Él respondió con evasivas que eran una confesión encubierta, con esa mezcla de vergüenza y provecho que tienen los que saben que hicieron mal pero no esperan pagar el precio. En sus palabras había remordimiento superficial, sobre todo, un intento de justificar lo injustificable. Entonces hablé con mi prima, con la que había contactado antes. Ella, con voz baja, me contó algo más que incendió la casa. Tu hermana ha estado plantando historias de que tú eras dramática y poco confiable. Les decía a todos que eras tú la que coqueteaba en las fiestas, la que buscaba atención, como si intentara preparar a la gente para sacarte de la foto. Imaginé la tela que habían tejido para justificar su crueldad. Mientras ellos se aseguraban de que mi reputación se debilitara, el plan para mantener al traidor cerca seguía avanzando. Hubo una conversación con mi madre que casi me destroza, la confronté en un impulso y ella, con esa postura de quien interpone siempre la armonía familiar por encima del dolor individual, me dijo: tu hermana está a punto de casarse. No quiero escándalos. Esto no es la primera vez que ella sufre ataques por la gente. Mejor que todo esté arreglado. Arreglado. Como si el amor o la confianza se arreglaran, con una suma de dinero y sonrisas postizas. No hubo protección para mí, solo una estrategia de imagen. Me sentí traicionada por la sangre. La siguiente revelación fue un golpe final. Accedí, por pura necesidad de pruebas, a ver la lista de invitados. Allí, en letra clara, estaba su nombre, el de él, al lado de confirmado y una nota al margen, confirmado por la familia, asiento principal. Sentí náuseas. Mi hermana no solo lo invitó, le había hecho un lugar de honor. Y no por error. Había intención. Había planificación. Confronté a Alex en un mensaje directo, pequeño, punzante, y su respuesta llegó con una frialdad que ya conocía: no quería hacerte daño. Fue un error. Pero ya es tarde. Ya es tarde.
Eso fue todo. No pidió perdón, no prometió arreglar nada, solo admitió, sin vergüenza suficiente, que había tomado una decisión que me avergonzaba en público. Esa noche, decidida a no ser la víctima silenciosa de un complot familiar, empecé a juntar todo en un lugar: mensajes, fotos, testimonios. Cada prueba encajaba y hacía más claro el rostro de la traición. Pero la que me rompió la cordura por un instante fue una imagen que encontré al final, casi por accidente, una foto de los dos, él y mi hermana, en una cafetería, abrazados, sonriendo, con fecha un mes antes de nuestra ruptura. Y lo que me dejó sin aire, al pie de la foto, en una nota escrita por mi madre, decía: anoche salieron juntos. Lo arreglé. No hables con ella por ahora. La nota de mi madre era la prueba del encubrimiento. No solo había traición entre amantes, había connivencia parental. Ellos habían decidido que mantener la imagen era más importante que la verdad, y que mi papel era ser la moneda de cambio para comprar esa imagen. Me senté en el suelo de la cocina, con la foto temblando en mis manos, y una claridad fría me invadió. Todo encajaba: las miradas de mis padres, el olvido voluntario, la petición de dinero. No era casualidad, era un plan para sustituirme por una versión más apropiada, de familia, alguien cuya presencia no molestara, alguien más rentable. Y yo había sido la víctima seleccionada. En el espejo me vi distinta, no la hermana dócil que aceptaba culpas, no la que pedía permiso para existir. Vi a alguien con rabia y con un propósito. Si ellos habían creído que podían manipular la historia a su gusto, estaban equivocados. Y si mi dinero les hacía falta, lo usaría para algo que no fuera la celebración de su hipocresía. Antes de apagar la luz, escribí un mensaje que no envié: si vas a estar en su boda, ven con la cabeza alta, porque yo también voy, pero no como esperas. Lo dejé así, sin mandarlo, porque necesitaba planear el siguiente movimiento con la frialdad de quien ya no se deja guiar por el dolor ciego. Y en el silencio de esa casa que había sido mi prisión de cariño falso, terminé el día con la certeza de que la traición no quedaría sin respuesta. Pero entonces, justo cuando pensé que había visto todo lo que podían hacer para ocultarlo, recibí algo que me dejó paralizada: una captura de pantalla anónima enviada a mi correo, mostrando una conversación entre mi hermana y alguien que no conocía, pero que, al abrirla, reconocí al instante por el tono: era mi ex. En ella, él le decía claramente: lo nuestro no puede salir a luz aún. Mi situación no me permite perder esto. Y la respuesta de ella: no te preocupes. Yo me encargo. La pantalla de mi teléfono brilló con esas palabras y algo dentro de mí se partió en dos: habían planeado todo, y yo había sido el precio que pagaron para mantener la farsa. Pero ahora, con pruebas, la balanza podía inclinarse. Cerré el teléfono, con las manos heladas y el corazón en la garganta. Un pensamiento final rugió en mi cabeza: si ellos habían tejido una red, yo iba a encontrar la manera de tirar de cada hilo. Todavía siento el frío en las manos cuando pienso en la primera caja de mensajes que abrí esa madrugada. No era curiosidad, era una necesidad de verdad, como quien busca en la morgue pruebas de que lo que sucedió no fue un sueño. Me senté en el sillón de la sala, las luces apagadas, y empecé a recorrer conversaciones antiguas como quien desenreda un nudo gordiano. Cada línea, cada emoji, cada «¿estás bien?», tenía ahora otra cara. Al principio todo parecía coincidencias aisladas, una línea que se cortaba a medias, un «nos vemos» borrado, notas de calendario con cruces. Pero cuando junté fechas y llamadas, se formó un mapa que me dejó sin aliento. Había llamadas nocturnas entre mi ex y mi hermana en horarios en los que yo juraría que estaba sola en mi cama intentando conciliar el sueño. Mensajes eliminados que reaparecían en capturas de pantalla guardadas por terceros. Imágenes de lugares que yo había reconocido de recuerdos íntimos. Todo apuntaba a la misma verdad dolorosa: ellos ya se buscaban antes de que mi relación terminara. No era solo la traición sentimental, era la sensación de que toda mi vida había sido un telón mal cosido, y con una simple tijera habían abierto una nueva escena donde yo no figuraba. Me invadió una mezcla extraña, rabia que ardía en la garganta y una tristeza aguda que me obligaba a llorar, pero no sola. Quería que alguien más supiera, que alguien viera lo que me habían hecho. Llamé a mi prima, la misma que me había advertido antes, y en voz baja le conté lo que acababa de encontrar. Su respiración, al otro lado, fue la confirmación de que no estaba alucinando. Lo que me rompió por dentro fue la llamada con mi madre. Intenté enfrentarla con calma, creyendo por un segundo que su instinto maternal haría lo correcto. Le pregunté desde dónde había salido esa foto, porque había un mensaje suyo diciendo: lo arreglé, junto a la imagen de mi hermana y mi ex juntos. Hubo un silencio largo, un pequeño tartamudeo, y luego una confesión que me clavó un puñal helado: sí, ella los había arreglado. No fue un accidente ni una coincidencia romántica, mi madre había permitido encuentros, había desviado llamadas, había inventado excusas para cubrirlos. No quería destruir a la familia, dijo,
como si supiera exactamente cómo soldar la verdad a la mentirilla conveniente. Me quedé muda por un segundo, viendo a la mujer que me dio la vida transformarse en arquitecta de mi humillación. ¿Cómo se llega a ese punto en que proteger una imagen significa sacrificar a una hija? Mi madre no fue la única. En uno de esos momentos en que la tensión nos mordía a todos, mi padre me miró con la dureza de siempre y dijo algo que todavía me provoca náuseas: vive del pasado si quieres, pero ahora necesitamos que colabores. Esto es lo importante. No había arrepentimiento ni culpa, solo cálculo. Tras esa confesión, todo lo que creí sobre mi hogar se desintegró. La casa donde crecí se convirtió en una escenografía de cine donde yo había sido la figurante descartable. Y mientras recogía los pedazos de mi dignidad, una revelación se fue abriendo paso entre la rabia. Mi exclusión no era producto del capricho de mi hermana, sino de una decisión consensuada. Ellos habían decidido que mi presencia era un problema, y para evitar la incomodidad pública, la solución fue simple y cruel: sacarme de la ecuación y pedirme que, además, pagara la fiesta que celebraría mi silencio. En los días siguientes me dediqué a observar sin ser vista. Me ofrecí a ordenar facturas, revisar proveedores, y fingí la colaboración de siempre con una máscara que me quemaba la piel. Pero esa máscara me dio acceso: conversaciones entre coordinadores y la familia, facturas con nombres tachados y otros nombres añadidos a mano. Fue así como encontré algo que no esperaba ver: un documento con mi nombre, algo que pretendían usar como justificación de mi contribución. No era una firma real, pero sí una nota escrita por alguien del círculo íntimo: aportación estimada por parte de la familia, que resolverá con la hermana mayor. Era sutil, pero el propósito estaba claro: preparar el terreno para que yo pareciera voluntaria cuando en realidad me estaban empujando. La evidencia siguió apareciendo como piezas de un rompecabezas macabro. Mensajes entre mi hermana y el ex en los que se reían de mi ingenuidad, textos donde ella planificaba cómo manejar la reacción de la familia si yo descubría algo. Y luego, una captura que derrumbó mi último refugio: una nota de voz de mi hermana enviada sin querer a un grupo familiar, en la que decía con esa seguridad que tanto me repugna: no te preocupes, nadie va a sospechar nada. Si ella protesta, la manejamos con cariño. Escuchar su voz ahí, tan fría, fue como oír la sentencia que cerraba mi caso. Ante todo eso, mi instinto no fue romper, fue pensar. No porque me haya vuelto fría, sino porque entendí que la única forma de ganar era con cabeza. No podía permitir que la rabia me convirtiera en una proyección predecible: necesitaba pruebas sólidas, un plan medido, y, sobre todo, guardar cada cosa en un lugar seguro. Guardé capturas en una carpeta protegida, hice copias en la nube y elaboré una lista con nombres, fechas y pruebas. Lo que había empezado como un shock se transformó en algo más peligroso: una estrategia. Pero entonces vino otra revelación que me dejó sin aliento: había registros de transferencias. No eran grandes cantidades que llamaran la atención en los bancos, pero sí suficientes para ver un patrón: pagos pequeños, discretos, que iban desde la cuenta de mi ex hacia una que aparecía a nombre de un tercero vinculado a mi hermana. No era una sola transferencia romántica, era un flujo que sostenía algo más que afecto. ¿Por qué lo hacía? ¿Para financiar la relación? ¿Para pagar deudas? Esa duda me clavó de nuevo en la vigilia. Esa noche, con las pruebas en el ordenador y el teléfono vibrando junto a la cama, comprendí algo que cambió el curso de mi plan. No bastaba con exponer la infidelidad: ellos no solo habían sido infieles, sino que habían convertido mi silencio en moneda, y mi dinero iba a ser la herramienta para mantener una ficción. Si entregaba los fondos que me pedían ahora, no solo pagaría la fiesta, financiaría la impunidad. Me quedé mirando la ventana y, por primera vez desde que todo esto empezó, no sentí miedo. Sentí claridad. Si ellos pensaban que mi contribución sería la ruina de mi orgullo, estaban equivocados. Si creían que yo me rompería y cedería ante la presión de una familia que había decidido borrar mis derechos, se equivocaban. Tenía pruebas, fechas y transferencias, tenía la verdad en la mano. Y con esa verdad, podía decidir no solo que no pondría ni un peso en esa farsa, sino que tenía la capacidad de devolverles, en su propia moneda, la humillación que me habían hecho pagar. Antes de apagar la luz hice algo que no había hecho en años: escribí la palabra venganza en una nota, pero la mirada que la acompañó no fue de rabia ciega sino de determinación calculada. Sabía que el siguiente paso no sería inmediato, requeriría tiempo, paciencia y precisión. Pero había una certeza que me atravesó como un relámpago: si querían que yo pagara por su silencio, ellos iban a pagar por mi justicia. Y cuando cerré los ojos, una imagen se instaló con fuerza: el día de la boda no sería el que habían planeado. No como lo imaginaban ellos. La rabia dejó de ser un volcán que amenaza y se convirtió en un plan con pasos claros. Me sorprendió a mí misma: en vez de gritar o romper platos, me encontré trazando estrategias, calculando tiempos y buscando aliados donde nadie imaginaría.
Había aprendido, durante años de humillaciones pequeñas y grandes, a ocultar la herida hasta que sanara o se convirtiera en arma. Esta vez sería arma. Lo primero fue aceptar el papel que me exigían. No porque estuviera convencida de ceder, sino porque para ganar debía entrar por la puerta principal. Les mandé un mensaje frío: haré una aportación. Hablemos del presupuesto. Fue una mentira con intención, necesitaba la información que solo quien paga tiene: proveedores, horarios, contraseñas, accesos. Me presté al teatro de la familia servil que paga con la cabeza gacha y los ojos abiertos, y me recompusieron con facilidad la etiqueta de hermana comprensiva. Con el permiso de participar en las reuniones pude ver los engranajes internos. Las coordinadoras estaban cansadas, los contactos del salón eran laxos con la seguridad y el equipo de sonido. El punto débil era subcontratado por un amigo del novio. Ahí pensé, el sonido y la imagen son todo en una boda moderna. Con el proyector correcto y el material apropiado, un día perfecto puede convertirse en un ajuste de cuentas público en cuestión de segundos. Empecé por ahí. Fingí interés en la lista de música, en los momentos emotivos y en la logística. En cada reunión tomaba notas que parecían ser por control del presupuesto, pero en realidad eran instrucciones para mis aliados. Contacté discretamente a un técnico de sonido que conocí en una boda anterior, un tipo de barrio que se gana la vida entre cables y promesas, y le ofrecí dinero extra si aceptaba ayudarme con una prueba técnica el día del evento. No dije la verdad. Él tampoco preguntó. En el mundo de los técnicos hay profesionalidad y hay clientelas. Algunos cambian un cable por una confidencia, otros por una suma. Yo jugué esa economía emocional. Simultáneamente, empecé a tironear hilos en otros frentes. Le ofrecí a la coordinadora del catering una compensación por revisar la lista de mesas, y, con ella, planté pequeños rumores sobre la inconveniente presencia de ciertos invitados. Fue fácil, a nadie le gusta el drama, pero a la gente sí le gusta sentir que son parte de la solución. Poco a poco, canjeé favores por lealtades discretas: alguien del salón que podía manipular el telón, la persona encargada de las pantallas, la chica que coordinaría la entrada del novio. Todo estaba colocándose como piezas en un tablero. Mientras armaba la logística me sumergí de nuevo en lo que había descubierto del novio: transferencias, deudas, amantes. Fue peor de lo que imaginaba. No era solo un tipo con poco dinero, había préstamos que olían a problemas serios, sumas que no cuadraban con su fachada, y una lista de llamadas a números que no eran de bancos. En mis noches en vela, cada línea de un extracto parecía un hilo que llevaba a algo mayor. Me latió la idea de exponerlo en público como la forma suprema de humillación: un hombre que presumía de solvencia en una boda donde todo era mentira. Pero también vi el peligro. Hacerlo podría incendiar cosas que yo no estaba lista para controlar. No obstante, la pieza que terminaría de inclinar la balanza llegó de manera inesperada: un viejo amigo del novio, que yo había contactado fingiendo curiosidad por anécdotas de juventud, me ofreció un archivo. Si quieres que se entierre la farsa con dignidad, esto te sirve, dijo. Era un conjunto de mensajes y vídeos que mostraban al novio en situaciones comprometedoras: besos, transacciones, encuentros con mujeres que no eran la hora prometida. El paquete era suficiente para arruinar reputaciones. Me lo entregó con una condición: tómalo con calma. No lo publiques en redes. Usa esto para que se caiga la máscara, pero sin involucrar a quien no debería. Intenso, ambiguo, sabiendo que quien me daba ese material no era inocente. Mientras armaba todo pensé también en mí: ¿qué buscaba realmente con esto? ¿Venganza? ¿Justicia? ¿Humillación pura? Las respuestas eran múltiples y a veces contradictorias. Pero había algo claro: no quería destruir por destruir. Quería que la verdad se viera, que mi familia dejara de vestir mentiras y que mi hermana sintiera el peso de lo que había hecho. Quería que la hipocresía tuviera un costo. Y esa necesidad me daba un frío apetito de precisión: cada movimiento debía ser exacto. La parte emocional fue la más difícil. Aceptar que usaría el dinero que me pedían para orquestar su caída era una paradoja moral que me atravesaba. Estaba pagando con su propia moneda, sí, pero también alimentando una herida del pasado que no sanaba con justicia sino con espectáculo. Recordé la niña que fui, la que perdonaba porque así la enseñaron, y tuve que despedirme de ella sin ceremonias. No por crueldad, sino para no ser la víctima permanente de quienes habían hecho de mi existencia un trámite. Con cada día que pasaba, mi plan se volvió más audaz. Compré 2 memorias USB con copias de todos los archivos incriminatorios y las escondí en lugares que solo yo conocía: una en la caja antigua de cartas que mi madre guardaba, otra en el libro de cuentas que mi padre usaba. No sería fácil que desaparecieran. Tenía que asegurarme de que si algo me pasaba, la verdad saldría. Fue un gesto paranoico, sí, pero también prudente: la venganza no debía ser mi entierro.
La noche en la que cerré la logística me senté frente al espejo y hablé conmigo como si fuera una socia fiel. Me dije con voz dura, no humilles por placer. Humilla para sanar. Me vi a los ojos y reconocí una determinación que me asustó y me confortó a la vez. Todo estaba listo para el golpe, el técnico sabiendo cuándo fallar, por error, la coordinadora que dejaría pasar la imagen en la pantalla equivocada, la lista de invitados que se movería como fichas. El plan era una maquinaria que yo manejaba desde las sombras, una orquesta de pequeñas traiciones que convergerían en un solo gran momento. Pero justo cuando creía tenerlo todo bajo control, recibí un mensaje que hizo que la sangre me helara. Un número anónimo me envió un audio que no esperaba escuchar, la voz de alguien, no era la del novio, pero hablaba de él, diciendo con voz grave, no toques sus asuntos. El tipo debe dinero a personas que no se contentan con escándalos. Si sacas esto a la luz, las cosas podrían ponerse feas de verdad. El mensaje terminaba con un silencio que pesaba como una sentencia. El plan, que hasta entonces se había sentido limpio en su venganza, de pronto mostró un borde afilado que podía cortarme. Había cruzado un umbral sin darme cuenta, ya no era solo una pelea familiar o un escándalo, había dinero, intereses y rostros que podrían no aceptar una humillación pública sin pagar con algo más que reputación. El corazón me dio un vuelco y por primera vez en mucho tiempo sentí miedo real. Así terminé la noche, con el plan en la mesa, con la maquinaria lista, pero con una nueva sombra sobre todo. El próximo movimiento ya no sería solo teatral, sería peligroso. Y mientras miraba la pantalla con los archivos que podían destruirlos, supe que el siguiente paso tenía que ser perfecto, porque ahora no solo tenía que preocuparme por la derrota de mi hermana y su novio, tenía que cuidarme a mí misma. Esa certeza fue un golpe frío y, a la vez, el combustible que me empujó a seguir. No volvería atrás. Pero tampoco subestimaría lo que podía venir. La mañana del casamiento llegó con la indiferencia del sol que alumbra lo obvio, una celebración que ya no me pertenecía, pero para la cual había contribuido. Me vestí sin prisa, con la precisión de quien se prepara para un rito propio aunque el altar no sea el suyo. Afuera, la casa respiraba perfumes de mesa de banquetes y entusiasmo forzado, adentro, yo sentía un frío en la nuca que no se iba. Al mirarme en el espejo, me costó reconocer a la mujer que llevaba semanas tramando la caída de otros, había en mi rostro una calma pétrea, una mezcla de culpa calculada y certidumbre. Llegué al salón con la compostura que ellos esperaban, una sonrisa medida, un abrazo breve a mi madre que devolvía una caricia vacía, un saludo seco a mi hermana que guardaba en su boca una hostilidad que solo una novia puede ocultar con tanto esfuerzo. Ella brillaba en su vestido como si la tela pudiera disimular algo que ya estaba despegado, la confianza. El novio tenía una cara que no conocía, no por nervios, sino por la costura del miedo, su sonrisa era un poco más corta de lo habitual. Tal vez ya sospechaba que algo podía ir mal, o tal vez el peso de sus deudas se le había vuelto visible en los ojos. Todo funcionó como ensayo, la gente, la música, la luz. Me senté en una mesa que no era la principal, una decisión deliberada de mi parte para no centrar la atención antes del primer movimiento. Observaba, invitados que brillaban por el brillo de sus teléfonos, madres que compartían selfies, amigos que comentaban anécdotas con esa risa preparada que empasta bien con las velas. Mis manos sostuvieron la copa con firmeza. Adentro, la maquinaria que yo había montado esperaba su minuto exacto. El primer pulso llegó cuando la coordinadora hizo su prueba técnica con el proyector. Fue un momento anecdótico, la pantalla debía reproducir un vídeo con fotos de la pareja. Nadie sospechó cuando empezó la secuencia. Primero, imágenes comunes, sonrisas, viajes, abrazos. Y luego, como una gota de tinta en un vaso de agua clara, comenzaron a aparecer clips que no correspondían, besos en lugares clandestinos, miradas cómplices en cafeterías, transfers de dinero mostrados en una animación que pasaba como si fuera una broma pesada. Vi el micrófono vibrar en las manos de algún invitado, la incomodidad se expandió como aceite en agua. El escenario se transformó en un lugar de confrontación en segundos. Las cabezas se volvieron, miradas fecundas de asombro se clavaron en el novio y en mi hermana. Ella palideció. Él intentó sonreír, la sonrisa le duró menos que una canción. Se escucharon murmullos primero, luego preguntas. Una mujer en la mesa de al lado se levantó y fue hacia el escenario, con el teléfono grabando. El vídeo que yo había plantado empezaba a circular antes de que el DJ pudiera cortar el sonido. Fue entonces cuando alguien, sin que yo lo ordenara, gritó, ¿qué es esto? Y la sala se abrió como si la tela de una mentira hubiera sido rasgada. No todo fue público de inmediato, algunas esquirlas se lanzaron con sigilo, mensajes a la prensa local, un par de contactos modestos que sabía manejar, y círculos de amigas alertadas con pruebas en el teléfono. Pero lo más devastador fue la reacción humana en directo. Mi hermana, con la falda arremangada por la desesperación, se lanzó a acusarme con la voz quebrada, ¿cómo te atreves? Esto es mi día.
Sus palabras eran una mezcla de furia y pánico, un espectro de la soberbia que nunca imagina ser derribada. El novio buscó palabras, pero las palabras se le enredaron con la culpa. Mientras el caos crecía, hice lo que había planeado, saqué del bolso una copia de la transacción que lo vinculaba directamente con cuentas dudosas y la proyecté en la pantalla con la ayuda técnica que me había prometido lealtad. La sala quedó congelada ante números y nombres que explicaban más que 20 confesiones. Fue visual, frío y simple, pruebas que no pedían interpretación. Un murmullo se transformó en un clamor. Algunos invitados cubrieron sus rostros, otros rieron, con esa risa que mezcla exquisitez con placer por la caída del otro. Lo que no preví fue la intensidad de la defensa de mi madre. Ella subió al escenario como la matriarca que siempre supo que cuidar la imagen implicaba golpes. Pero cuando estaba a punto de lanzar su versión, una de las amigas del novio, la que yo había contactado con pruebas, le acercó en voz baja un mensaje que la dejó muda. Era una copia de un documento donde figuraban deudas que el novio sostenía con nombres que no eran de bancos, sino de personas que recogían billetes en la noche y no preguntaban por escándalos, sino por pagos. La palidez de mi madre pasó de la rigidez a una expresión de miedo genuino. En ese instante, el festejo se transformó en algo mayor, se vislumbraba algo capaz de romper las costuras de la protección familiar. Algunos invitados comenzaron a dispersarse, otros, como hienas, se acercaron con teléfonos listos. Mi hermana, derrotada por la exposición, cayó en un llanto que no fue solo de tristeza, se mezclaba la furia por ser despojada de un sueño y la vergüenza por haber tejido mentiras. Vi su cara en un primer plano y, aunque la venganza era el motor que me había impulsado, un recuerdo acudió a mí, de niñas compartiendo galletas en la cocina, y por un segundo el ataque se vio matizado por algo parecido a compasión. Fue una sensación breve, amortiguada por la catarsis. Entonces ocurrió la reviravolta que nadie vio venir. El novio, acorralado, hizo lo que hacen los hombres presionados por más grandes fuerzas que la vergüenza, intentó desaparecer. Salió en silencio tras bambalinas, pero su huida quedó marcada por la caída de su teléfono. En la pantalla del aparato, una conversación se desplegó con nombres que evocaban riesgo real, transferencias prometidas, amenazas si no se cumplían los pagos. Un invitado que había sido funcionario en un banco, un agregado social que no esperaba usar su posición, levantó la mirada y, con voz baja pero firme, dijo: «Esto no es chisme. Esto es peligro». Esa frase cambió el rumor por la posibilidad tangible de consecuencias legales o peores. Mientras la sala se segmentaba entre los que miraban y los que huían, supe que mi venganza había sobrepasado la humillación social para rozar algo más oscuro. No me importó. Lo que importaba era que la verdad había dejado de ser una posibilidad para convertirse en un hecho, visible, innegable. Mi hermana se desplomó en el asiento principal con una mano en la cara, sin comprender del todo cómo había permitido que su construcción se convirtiera en ruina. Caminé entre las mesas como quien recoge semillas después de una tormenta. No celebré, no sentí triunfo pleno. Sentí, sí, una liberación aguda, como si me hubiera sacudido un peso pegajoso del alma. La gente me miraba con una mezcla de respeto temeroso y curiosidad, la hermana que había pagado la caída. Cuando la policía, llamada por algunos asistentes que vieron en las transferencias algo sospechoso, llegó, la escena se precipitó, se solicitaron explicaciones que ya nadie podía sostener con la sonrisa. Pero la última escena, la que dejó el giro final, fue privada y demoledora. Mientras todo se desmoronaba, encontré a mi ex en el estacionamiento, con la cara descompuesta, esperando un coche que no llegaba. Sus ojos buscaron los míos, y en un susurro que nadie oyó, me dijo: «No era así, me dijeron que todo era temporal». No pedí explicaciones, no me interesaron. Tomé una foto de su rostro, una evidencia más, y la dejé en la consola de su coche. Después, regresé al salón y, ante la multitud y con voz clara, dije algo que retumbó más que cualquier reproche: si me pidieron dinero para comprar una felicidad falsa, hoy se acabó esa compra. Cerré con una mirada a mi hermana, ella me devolvió una mezcla de odio y sorpresa. No hubo reconciliación, solo un agujero donde antes había una promesa. Y mientras salía por la puerta, alguien me llamó, era un periodista local que había grabado parte del escándalo. «¿Nos das una declaración?», preguntó. Sonreí con frialdad. «Todo lo que necesitan lo tienen en la pantalla», dije, y me fui. Si la intención inicial había sido humillar, la humillación se convirtió en justicia pública. Lo que no anticipé fue que, al final del día, la verdad abriría puertas que nadie querría cruzar. Cuando cerré la puerta de ese salón, no dejé atrás solo un banquete destrozado. Dejé atrás una vida entera donde mi voz siempre había sido relegada a un rincón incómodo, como si mis sentimientos fueran ruido de fondo. Esa noche, por primera vez, no era ruido, era estruendo. El eco de lo que pasó se expandió más rápido de lo que pude imaginar. Al día siguiente,
las redes sociales estaban inundadas de clips, fotos y comentarios ácidos sobre la boda que terminó en ruina. Nadie habló del vestido, ni del pastel, ni de las flores. Solo de la traición, las deudas y la humillación pública. Mi hermana, que había soñado con ser protagonista, se convirtió en meme, en anécdota viral, en sinónimo de vergüenza. Y yo, que siempre fui la sombra, me descubrí como el nombre detrás de la revelación. No crean que fue fácil disfrutarlo. Hubo una parte de mí que sintió un golpe de compasión cuando vi a mi hermana llorar en la portada de las burlas. Era un dolor que, en otro tiempo, habría corrido a consolar. Pero esa parte quedó ahogada por el recuerdo de todas las veces que me había hecho sentir invisible, descartable. Recordé la arrogancia con la que me prohibió asistir a su boda, solo para después pedirme dinero. Recordé cómo me convirtió en su comodín emocional. Y esa memoria me dio la certeza, ella no lloraba por amor perdido, lloraba porque la máscara se le había caído frente a todos. La justicia no tardó en tomar forma concreta. El novio fue investigado. Las transferencias sospechosas que proyecté no pudieron enterrarse. Se descubrieron nombres de prestamistas turbios, movimientos que rozaban lo ilegal. Mi hermana intentó salvarlo, primero mintiendo, luego callando, finalmente hundiéndose con él en una espiral de procesos y vergüenzas. En cuestión de semanas, lo que iba a ser el inicio de una vida de estatus, se convirtió en citas con abogados, cuentas congeladas y la disolución de un matrimonio que no llegó a firmar ni un mes de convivencia. Mientras ellos se consumían en ese incendio, yo encontré algo inesperado, paz. No una paz limpia ni pura, sino la paz del sobreviviente que sabe que, por fin, los papeles se invirtieron. Caminaba por la calle y ya no era la hermana opacada, sino la que había puesto a toda la familia frente a un espejo. Al principio me miraban con recelo, con miedo incluso, como si temieran ser los próximos en mi lista. Pero poco a poco entendieron que no era venganza ciega, era justicia. Yo no buscaba destruir a cualquiera, solo devolver cada golpe recibido con la misma intensidad. Mi madre tardó en aceptar lo ocurrido. Al inicio me acusó de exagerada, de malagradecida. Pero cuando las pruebas contra el novio salieron a la luz en los noticieros locales, ya no pudo defender lo indefendible. Su silencio fue mi victoria más íntima. La mujer que siempre me culpaba de todo tuvo que enfrentar que su hija favorita había elegido mal, y que la hija, difícil, había dicho la verdad desde el principio. La mayor catarsis, sin embargo, no vino de los juicios ni del escándalo mediático. Llegó una tarde, cuando mi hermana me buscó. Estaba demacrada, ojerosa, con la soberbia triturada. Se sentó frente a mí sin maquillaje, sin sonrisa, sin la armadura que siempre cargaba. No pidió disculpas directas, las palabras no le salían. Pero sus ojos sí lo hicieron. Y yo, con toda la serenidad del mundo, le dije: ¿ves? El problema nunca fui yo. El problema fue que nunca quisiste escuchar. No hubo abrazo, no hubo reconciliación. Solo ese momento de reconocimiento silencioso donde ella entendió que la hermana que siempre subestimó había sido la única capaz de salvarla de una mentira mayor. Aunque nunca lo admitiera, ese silencio fue la confesión que yo necesitaba. Con el tiempo, la historia se apagó en la boca de los chismosos. La gente encontró nuevos escándalos, nuevas bodas fallidas, nuevas tragedias familiares. Pero para mí, la cicatriz quedó como un recordatorio, no era más la víctima silenciosa. Había tomado control, había hecho justicia y, sobre todo, me había liberado de la cadena de sumisión. No volví a odiar a mi hermana. Tampoco la volví a amar como antes. La puse en el lugar que merecía, alguien que me enseñó, con crueldad, que a veces la familia puede ser la primera en enterrarte. Y que, cuando llega la hora de levantarse, nadie lo hará por ti. Hoy, cada vez que me miro al espejo, ya no veo a la sombra. Veo a la mujer que se atrevió a enfrentar la hipocresía y pagar el precio de hacerlo. Y aunque mi corazón aún late con cicatrices, late con libertad. La venganza que me prometí se cumplió. No solo prohibí su boda desde adentro, la convertí en el ejemplo de que ninguna mentira aguanta la luz. Y eso, más que cualquier reconciliación, fue mi verdadera justicia emocional.